Muy bien, ¿tienes problemas financieros? ¿Quieres saber más sobre el dinero y cómo conseguir una mejor salud financiera? ¿Quieres saber cómo todo esto encaja con la programación neurolingüística? Quédate aquí conmigo porque hoy no es Mónica quien hace esto, voy a ser yo hablando con un gran amigo mío y alumno que es Edu Iglesias, que ya lo tenemos aquí. Y le vamos a dar la bienvenida para que si sé hacer esto, ojo, ojo, porque no sé si sé hacerlo. Ahí está, ahí está. Esto normalmente no lo hago yo. Pero hoy voy a tener el placer enorme de tener aquí. Hola Edu, ¿qué tal? Xavi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo la verdad es que estoy un poco resfriado, no soy ni tan joven, ni tan guapo, ni tengo una sonrisa tan Qué exagerado. espectacular como la tuya, ni soy Mónica, lo cual voy a hacer todo lo posible para mantener el listón alto de esta sección que normalmente hace Mónica Lituma, una colaboradora nuestra. Primero de todo, pues darte la bienvenida y agradecerte, por supuesto, que te haya apetecido estar un rato con nosotros y charlar de nuestras cosas y de tus cosas, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Eso. Primero de todo, bienvenido, Edu. Gracias, Xavi. Bueno, para mí es un placer estar aquí contigo, con todos y cada uno de vosotros y poder ofrecer, ¿no? Un poco lo que creo que tengo bueno y bueno, yo he aprendido muchísimo de ti, así que es un auténtico honor pues compartir un ratito que vamos a hablar para mí de los dos temas fundamentales, que es PNL, mentalidad y toda la parte de finanzas y sobre todo en el punto clave socioeconómico que nos encontramos, que creo que a todos Pues, nos interesa esto. pues totalmente. Vaya, yo el primero, te lo aseguro. Tengo muchas ganas de oírte. Bueno, primero de todo, presentarte un poco, ¿no? Yo te conozco como Edu, ese alumno que un día apareció. De hecho, todavía recuerdo que viniste a una charla introductoria con Esther, ¿a que sí? Correcto, correcto. Y te presentó y tal, y ahí viniste un poco a echar el ojo. Y te conozco como alumno y luego te conozco también como profesional, porque en esa época todavía no habías emprendido, ahora ya has emprendido y estás en el máster este de inteligencia financiera de Cuestiona y ahí eres un mega referenciador de Talent Institute que ya aquí públicamente te doy las gracias por siempre por estar tan atento con Talent Institute y conmigo, ¿no? Y además, bueno, te defines como coach financiero, pero también muchas otras cosas que supongo que iremos hablando, porque tienes este programa que también quiero saber más de él de mañana, que tiene que ver con procrastinación, que ya sabes que es un tema que tocamos mucho en PNL, ¿no? Total, total. Pues, Pues, oye, para mí, dale. Xavi, o sea, la clave de por qué esté a día de hoy haciendo esto, o sea, la clave principal fue porque aprendí contigo. O sea, descubrí la PNL, yo era comercial y quería vender más y la PNL pensaba que me serviría para eso y me sirvió mucho, pero es que conocí un universo, un multiverso entero con la PNL y contigo, así que un verdadero placer. No, pues como te digo, yo agradecido de todo, ¿no? Y de sobre todo lo bien que hablas de nosotros, o sea que encantado. Oye, vamos, vamos al tema, vamos a hablar, que la gente ya ha visto que nos queremos mucho, ¿vale? Pero ha venido aquí para ver algo Vamos más allá. que nuestro amor mutuo y nuestro respeto, ¿no? Oye, primero de todo, ya que has empezado hablando de PNL, en tu día a día, profesionalmente y evidentemente personalmente, ¿cómo has llevado a aplicar la PNL? Porque yo tengo alumnos que al final se les olvida un poco la PNL, pero a ti no. Yo sé que tú sigues utilizándola. Dime, en tu entorno profesional, ¿cuál es la aplicación que le das a todo lo que aprendiste? Diferentes partes, sobre todo para mí la más importante es tener claro los objetivos, o sea, todo el proceso de consecución de objetivos. Y todo empieza, oye, la pregunta de qué nos hiciste, ¿no? Y que siempre nos hacías, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo que queremos en la vida? Y cuando hablamos de finanzas y hablamos de profesión, eso yo creo que es fundamental. Y para mí, como decía, pues uno de los referentes de educación financiera, T. Harv Eker, que también habla mucho de PNL, aunque él no lo diga, decía, la gente no logra lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Entonces a mí me transformó la vida el
poner cada día conciencia de qué es lo que deseo. No solo en la vida, sino en el día a día, ¿no? Me levanto y ¿cuál es mi meta hoy? Hoy, ¿cuál es la acción única por lo cual todo lo demás, si lo consigo, será mucho más fácil o innecesario? Entonces, todo el proceso de consecución de objetivos, no solo en lo personal, sino en lo profesional, es para mí una barbaridad. Solo teniendo en cuenta esto, yo ya me he pagado todos los cursos de PNL que hice contigo y todo lo demás. Pero, y luego la otra parte que yo utilizo muchísimo es todo el trabajo de submodalidades. Es decir, sobre todo en las situaciones que ahora tenemos, ¿no? De incertidumbre y sobre todo aquellas personas que son autónomos, que son empresarios, que tienen su negocio, o las personas que están trabajando en empresas que, hostia, están un poco ahí entre la espada y la pared, ¿no? A nivel económico. Entonces, el cómo gestionar una situación de incertidumbre, cómo trabajamos. Si yo tengo un temor, un miedo, hostia, veo una noticia hace 2 días, pues dijeron, no, la inflación ha pasado al 10,8%. Claro, una persona que entiende eso, ¿qué significa? Allí entra un miedo porque sabe que en cuestión de unos meses pues eso se va a complicar más de lo que ya está. Entonces, la gestión para mí de las emociones, trabajando las submodalidades, es esencial. Es esencial y yo eso no entendía, pero cuando lo integro en mi día a día ya de una forma casi automática, tengo unas herramientas que me proporcionan tranquilidad. Yo creo que eso es para mí la clave de las submodalidades. Proporcionar tranquilidad. Una de las cosas que, fíjate que hace nada, literalmente hace una semana y poquito más que he vuelto de Estados Unidos, de estar con Bandler, que le hice una entrevista que pronto vamos a tener, espero que me la pasen en YouTube y que fue súper interesante. Pero una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos, pero que he aprendido de Richard Bandler, el padre y co-creador de la programación neurolingüística, es que nosotros tendemos a hablar en forma absoluta o en forma de cosas, ¿no? Hablamos del temor, del miedo, hablamos de la incertidumbre, que es el modo en que nosotros hablamos de lo que nos sucede, pero que en el fondo, dentro de nosotros, eso es un proceso, no es el miedo. Es que yo no tengo miedo, yo lo que hago es temer algo. Yo no tengo incertidumbre, lo que hago es generar en mi cabeza escenarios diversos, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que aporta más la PNL es el dejar de pensar como si tuviéramos cosas y empezar a hablar de procesos, es decir, vale, ¿cómo haces tú para sentir ese miedo? ¿Cómo haces tú para ver el mundo con incertidumbre, etcétera, ¿no? Y es algo que hemos hablado tú y yo, porque ya sabes que yo en ese mismo máster que tú estás, les enseño diseño de objetivos, pero sobre todo les enseño a mirar el futuro y que vean un futuro que les sea útil. Porque muchas veces, ya sabes tú, ¿no? Pero es eso de piensa positivo, atrae, piensa positivo, atrae, como si hacer cualquier otra cosa fuera pecado mortal o fuera como casi la receta para el fracaso. Y todo tiene su utilidad. Y en el cerebro no hay partes del cerebro que funcionen mal. Es partes del cerebro que no sabemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Y esto yo creo que efectivamente es una de las cosas que aporta más la PNL, ¿no? A nivel tuyo personal, hablando de ti, ¿qué es lo que te has llevado más de PNL? Más allá de lo profesional, si dijeras, wow, eso el día que lo aprendí contigo o con quien sea, me cambió bastante la vida, ¿qué dirías? ¿Qué pondrías? Clarísimo, o sea, es generar estados emocionales a voluntad. Proporcionar anclajes donde un conjunto de emociones positivas yo los pueda disparar prácticamente al instante. Entonces, para mí esas técnicas, ese conjunto de técnicas, la PNL es mucho más que técnicas, pero esas en concreto, a mí en mi día a día me han transformado. ¿Por qué? Porque en cualquier fase de mi vida estaba pasando una situación delicada, por lo que sea, tenía la capacidad de transformar esa emoción, ese proceso, ¿no?, mental hacia un estado emocional que fuera más óptimo para mí, para conseguir mi objetivo. Entonces, ejemplo, yo cuando quería dar mi salto de empleado a emprendedor, nadie sabía todo eso. Entonces tenía que gestionarme un poco todas las ganas de explicarlo, ¿no? Y los miedos de, oye, ¿qué va a pasar? Vengo de 28 años de mi vida, donde he sido empleado y ahora me lanzo ahí al vacío, un poco rollo Indiana Jones, ¿no? El salto al vacío. y no sé cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, el poder crear círculos de excelencia, el poder crear
anclajes, fue revelador para mí. Y no solo a nivel de motivación, sino sobre todo estados apaciguadores, ¿no? Cuando siento rabia, cuando siento ira, cosas que antes prácticamente no sabía ni gestionar. Yo era una persona, como te he comentado varias veces, analfabeto emocional. Entonces, el primero entenderlo y luego generar una nueva emoción a voluntad, eso es magia. O sea, es rollo Doctor Strange, ¿no? Yo a ti te veo como Doctor Strange de Marvel. Oye, generó realidades a voluntad. Y eso es brutal, es brutal. Oye, fíjate que yo siempre te veo sonriente y contento. Se me hace difícil imaginarte enfadado o furioso, ¿no? Pero bueno, supongo que también eres humano, ¿no? Tengo mis momentos, también eres... tengo mis momentillos. La tendencia afortunadamente es buena. ¿Pero por qué? Porque había un trabajo interior. Antes lo simulaba, ojo, antes lo simulaba porque no sabía, si estaba triste, no sabía qué era la tristeza, sabía que pasaba algo, pero no... Pero ahora lo entiendo, ahora hay más autoconocimiento, hay desarrollo interior y a partir de aquí canalizo hacia donde quiero, pero hay también mucho trabajo por hacer todavía. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? La semana pasada hice un live hablando de liberación emocional, hablando de qué hacer con nuestros estados emocionales. Y dice, Amanda dice, uy, lo que te han dicho, Xavi, Doctor Strange. Sí, sí, pero si Doctor Strange es mi héroe, ya lo sabe Amanda además. Pues por eso lo dice. Sí, me has tocado la fibra. Fíjate que es muy interesante porque una de las cosas que precisamente con la misma Amanda hablamos muchas veces, que es una colaboradora de Talent Institute también, es cómo nuestro estado emocional nos hace enfocarnos en ciertas cosas. Si tú estás feliz, ves cosas que refuerzan esa felicidad. Y cuando tú estás triste, te fijas en cosas que refuerzan esa tristeza. Y así. Por lo tanto, nuestro estado emocional acaba haciendo que nuestro cerebro construya una realidad. Y en ese sentido, no es descabellado pensar que si yo no tengo control de mis estados, no tengo control de mi realidad, y que cambiando mis estados, cambio mi realidad. Por lo tanto, para mí tiene todo el sentido del mundo lo que acabas de decir. Y hilándolo con la inteligencia financiera, algo que es de cajón es que uno puede hacer un business plan o puede hacer cualquier cosa en un Excel, pero ese Excel solo se aguanta en la medida que tu estado emocional lo aguanta. O sea, tú puedes poner lo que quieras en un Excel, que las decisiones no las toma el Excel. Las decisiones las vas a tomar tú, si invertir, si no invertir, si lanzarte, si no lanzarte, y esas decisiones las vas a tomar emocionalmente. Y como tu emoción viene de lo que proyectas, dependiendo de lo que proyectes te sentirás, y dependiendo de lo que sentirás tomarás decisiones, independientemente del Excel. ¿No lo crees así? Claro, totalmente. O sea, es la capacidad que nosotros tenemos de reinterpretar la realidad. Ejemplo, ¿no? Ahora está cayendo el mercado. Las criptomonedas se van a pique. Los mercados financieros también. 20-30% de pérdidas. Claro, eso genera algo aquí dentro. Pero si yo no soy capaz de, primero, entender esa emoción y luego reprogramar la asociación que tengo de caída a pérdida, miedo, apocalipsis, ¿no? Claro, yo veo el mercado caer y digo, hostia, nos vamos de rebajas. Ahora son rebajas. La gente en julio pues iba de rebajas en las tiendas de ropa, pero claro, el cómo nosotros asociamos el cae el mercado a una emoción mala, que llamamos, no es mala, es una emoción como cualquier otra. Pero creo que es esencial, ¿no? También la asociación de esa emoción y con ese suceso externo. Además, tengo la impresión, no sé, tú eres el experto, pero tengo la impresión que mucha gente debe, porque yo lo he hecho en algún momento, asociar la inteligencia financiera a esa persona de Wall Street totalmente frío, calculador, una persona que no se inmuta, ¿no? Es como una máquina, ¿no? La máquina de hacer cosas con el dinero, que muy probablemente no describe ni a un 0,05% de la población mundial, ¿no? Pero tienes esa idea de
si sabe de dinero, es una persona así casi como un ordenador, ¿no? Claro, tenemos ahí las películas Wall Street, ¿no? De Lobo de Wall Street de DiCaprio, la de Gordon, el personaje de Gordon Gekko, ¿no? De hace unos años, y que va con traje, el maletín, los ordenadores, ¡ah! Ahí ¿no? En la bolsa. Exacto. Claro, yo creo que eso no es, o sea, no es la realidad de la persona, ¿no? De a pie, de la persona que simplemente está buscando, oye, al final lo que buscamos es paz y tranquilidad con el dinero. ¿Sí? No, cuando hablamos de que queremos mucho dinero, nos referimos oye, quiero el suficiente para estar tranquilo y en paz. Yo creo que ese es el objetivo principal para cualquier persona de a pie. Sin tener en cuenta los trajes, las pantallas, los millones de números a lo Matrix, pero sobre todo entender que cualquier persona puede ser inversor. Pero como has dicho antes, o sea, el que tener un Excel no te convierte en un inversor. Al menos en un inversor, yo creo, autónomo, ¿no? Consciente, con poder interior. Porque sí, fíjate qué pasó en 2008, ¿no? En 2008 un montón de gente pues tenía sus inversiones, el mercado se fue a la mierda y mucha gente lo retiró. Entonces, el problema es que al retirarlo y no dejarlo allí, al cabo de unos años dio las mayores rentabilidades prácticamente de toda la historia de la bolsa moderna. Entonces, claro, no es solo el poner dinero en algún lado, sino es qué haces con todo lo que te va ocurriendo después de poner ese dinero. Me haces pensar mucho, porque yo pasé por dos. O sea, yo invertí en el 2000, en el 99, y luego vino... ¿.com? ¿Invertiste en .com? Sí. Y luego dije, bueno, lo voy a volver a intentar. Y volví a invertir en el 2006, no, en el 2006, 7, justo a tiempo. O sea que si alguien quiere saber cuándo no invertir, que me pregunte a mí cuándo yo invierto, porque es el momento de comprar a la baja, ¿no? Porque seguro. Bueno, pues... Bueno, es como va. No sé, se ve que es un karma que tengo energético con el dinero, ¿eh? Ya me lo han explicado esto. Pero te quería hacer un comentario para que la gente también vea qué tipo de asociaciones podemos llegar a tener con el dinero, ¿no? Me has hecho pensar cuando decías lo de tranquilidad, cómo yo, hasta no hace muy poco, cuando veía un coche de lujo o de semilujo por la calle, me entraban las ganas de tenerlo, ¿vale? Y hasta aquí dirías, bueno, pues es un coche de lujo, coche bonito, pues ¿quién no le gustaría tenerlo? Pero luego, y eso es la parte para mí destacable, que nos investiguemos dentro de nosotros, la pregunta fue, oye, ¿y tú para qué quieres un coche de lujo? Pero si no, no te digo un Lamborghini, te digo pues ahí un gran BMW, un gran Mercedes, una cosa grande así. Y luego me di cuenta que estaba haciendo una asociación entre coche de lujo, tener dinero, tranquilidad. ¿Por qué? Porque en mi cabeza, y solo en mi cabeza, yo solo tendría un coche de esas características cuando tuviera mucho dinero y mucha tranquilidad para tener eso. ¿Me explico? Pero eso tampoco es la realidad en este mundo de Instagram y de TikToks, donde a la mínima, y no, antes de eso también se hacía, uno se empeña se endeuda para tener un coche y aparentar. Para mucha gente tener un coche de lujo no es que le aporte tranquilidad, al contrario, igual se endeuda muchísimo. Pero fíjate cómo funcionaba en mi cabeza. Como mi indicador de las cosas me van bien sería un coche de lujo, ¿no? Y entender eso también me hizo ver las cosas de una manera diferente. Y me di cuenta precisamente de lo que tú dices. En el fondo yo no quiero coches de lujos. Yo lo que quiero es tranquilidad, ¿no? Claro. Y eso creo que es algo que uno mismo se tiene que explorar bastante si quiere hacer algo en su vida con su dinero, ¿no? Entender exactamente qué necesidades tiene internas, ¿no? Claro, entonces, volviendo un poco al inicio, ¿no? Para mí, una de las cosas principales que me llevé de aprender PNL contigo fue tener claro cuáles eran los objetivos. En lo financiero, ¿qué es lo que deseo yo? Si sé lo que es la paz y tranquilidad y sé qué es lo que significa para mí, cuáles son los requisitos de estar en paz y tranquilidad, y yo le llamo a esto el apocalipsis financiero. El apocalipsis financiero no es la muerte y destrucción. Apocalipsis viene del griego, que es sacarse la venda de los ojos.
Yo cuando tenía 20 y pico, cuando todavía no había conectado con esto del desarrollo personal, pues yo viajes, cenas, ropa cara, me compré una Harley Davidson nuevecita. La Harley Davidson sí que la quería, pero todo lo otro eran deseos del ego. Todo era deseos del ego, ¿no? Entonces, eso me di cuenta que me sentía bien por un rato, pero no me proporcionaba paz y tranquilidad. Y precisamente porque todo el dinero que entraba, prácticamente todo me lo fundía. Entonces, intentaba establecer un estatus que luego, al cabo de poco tiempo, estaba peor. ¿Por qué? Porque establecía un estatus rápidamente, pero mi cuenta bancaria demostraba completamente lo contrario. Entonces, bien de cara a la galería, pero en mi autoconocimiento financiero decía, uy Edu, al tanto, que si te echan del trabajo no vamos a ir bien. Entonces, el conocernos financieramente y qué significa para nosotros, por ejemplo, tener paz y tranquilidad financiera, pues yo creo que es uno de los primeros grandes pasos. Fíjate que está otro grande aquí que se acaba de conectar y también exalumno de Talent Institute, como es Nacho Mullenberg, que aquí tenemos otro maestro del mundo de las finanzas. Muy bien, un saludo a Nacho. Parte. Fíjate que lo que yo le llamo a eso, porque volviendo al lobo de Wall Street, volviendo al ejecutivo, todo el mundo tiene también esa imagen de éxito, ¿no? De coche grande, casa grande, venga, va. Y yo siempre cuento que eso es lo que yo le llamo la trampa de la dopamina, ¿no? Es mira, un abrazo, Nacho, igual. Es la adicción al logro, ¿no? Es que Nacho ayer mandó, creo que fue ayer, una newsletter devastadora, hablando de algo muy parecido. Lo tendríamos que meter aquí en el live ahora porque no dejó títere con cabeza, ¿no? Pero es que hablaba de esto, precisamente hablaba del mundo de las apariencias, ¿no? Y de cómo se han establecido una serie de cosas. Pero fíjate que para mí la adicción al logro o la adicción a tener es que genera dopamina el logro. El conseguir algo te genera dopamina. El problema es que la dopamina es un neurotransmisor de recompensa al cual nuestro cerebro genera una adaptación. Y pasa como cualquier otra droga. Hay un momento que eso ya te acostumbras. Tienes tu Porsche y ahora ya el Porsche ya lo has visto cada día de tu vida, ya no te sirve. Y ves al vecino pasar con un Ferrari y ahora dices, ¡ah, la Ferrari! Y cuando ya tienes el Ferrari... Y eso no tiene fin. Y además genera otra cosa, que es vacío existencial. Porque al final es cáscara, es solo envoltorio, ¿no? Y esto creo que acaba generando una crisis muy importante a nivel de principios y que creo que, y vosotros, Nacho, tú sois los expertos en esto, pero creo que para poder construir una inteligencia financiera seguramente primero uno tiene que tener muy claro qué es eso importante y como dices tú, ese ego, ¿no? ¿Quién eres tú? Y si tú te estás identificando por lo que tienes, por lo que haces, o te estás identificando simplemente por quién eres y punto, ¿no? Claro. Y yo, por ejemplo, antes de aprender PNL contigo, era una persona, bueno, yo venía de ser deportista de competición, venía de ser comercial durante muchos años, entonces estaba muy enfocado a conseguir resultados, a conseguir objetivos. Entonces, basaba mi felicidad en tanto consigo, tanto soy, ¿no? Entonces, esa era mi forma de mostrarme mi valor. Y cuando descubrí la PNL y cómo reinterpretar todo eso, aprendí a cómo asociar el valor intrínseco a mi proceso personal, ¿no? Es, oye, voy a por este objetivo, sí, este es mi desafío, como dices tú en tu libro, el héroe tiene un desafío, pero aquí lo importante es el camino para llegar hasta aquí. Entonces, yo ahora valoro cada vez más mi valor personal al proceso, al día a día, ¿no? ¿Qué es lo que hago con mi día a día, las pequeñas acciones? Y yo creo, eso me ha costado, bueno, todavía estoy en ello, ¿eh? O sea, porque yo creo que es un trabajo titánico, pero lo que me proporciona es mucha más satisfacción y paz, ¿no? Paz no solo no en lo financiero en este aspecto, sino paz interior. ¿Y por qué? Porque sé que ya no es algo de fuera, sino que es algo de dentro. Y yo creo que es un terreno fértil donde sembrar allí la felicidad. Oye, háblame de esto del mañana. ¿Qué es esto que le llamas mañana? Cuéntanos un poco, venga, va. Que intuyo que tiene que ver con PNL, ¿no?
Entonces, claro, para mí, el ver el mañana, o sea, la situación económica mundial se complica. Hay un cambio de época. En 2008 los problemas los tenían los bancos privados. Los bancos privados fallaron y como consecuencia, pues los bancos centrales absorbieron, para entendernos todos, absorbieron pues esa situación, ese problema. Ahora, ¿quién tiene el problema? Los bancos centrales. Entonces, ¿quién salva luego los bancos centrales? No hay nadie que los salve. Al menos los consumidores. Seremos las personas que los salven, ¿no? Entonces, el mañana, para las personas que entiendan cómo funcionar a nivel financiero y entiendan cómo funcionar a nivel mental, con una actitud y una mentalidad fuerte, robusta, sólida, creo que está garantizado. En cambio, las personas que vayan en una dirección contraria, es decir, que no se suban a la nueva tendencia de la situación económica mundial, se les va a complicar. Entonces, mi objetivo personal es precisamente enfocar a esas personas a la importancia que tiene todo este nuevo tema, que hasta ahora tal vez podíamos hacer, ¿no? Ponernos la venda, pero ahora ya es inevitable. Entonces necesitamos generar valor, necesitamos que personas estén comprometidas en dar lo mejor de sí, en cada día, oye, ¿qué es lo que puedo aportar tanto en mi día a día para mí como para los demás? No, yo creo que ya el funcionar como estábamos funcionando ya no nos sirve. Necesitamos algo más. ¿Por qué? Porque el sistema se nos está complicando mucho y al final las personas que van a ayudarnos a salir de allí son las personas comprometidas con el cambio. Y un poco, pues parafraseando al amigo Gandhi, ¿no? Seamos el cambio que queremos ser. Entonces, cada uno, pues obviamente, pues con las capacidades que tengamos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la procrastinación, Edu? ¿Cómo ves tú ese tema del ya lo haré mañana, ya Claro. lo dejo, ya no es el momento, tengo que prepararme más, no, y todos estos temas? Claro, entonces, yo ahora estoy muy inspirado en la fábula, si quieres llamarle fábula, la fábula de Noé, ¿no? El del arca, ¿no? Y si entendemos el mensaje que hay detrás es Noé empezó a preparar el arca, a construir el arca cuando todavía no llovía. Entonces, tal vez ahora podemos procrastinar. Entonces, tal vez hasta ahora podíamos dejar de hacer lo que sabíamos que era necesario. Pero hemos llegado a un punto socioeconómico que ya no es posible. O sea, ya el dejar de accionar, el costo de oportunidad que proporciona, de las pocas cosas que me acuerdo de mi carrera, que estudié dirección de empresas, era el coste de oportunidad, ¿no? El coste de oportunidad es, oye, ¿qué me cuesta hacer algo o dejar de hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que me va a pasar si no hago esto y hago esto otro? ¿Qué es esto otro? No hacerlo, ¿no? El procrastinar. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Ya es demasiado caro. Ya estamos viendo que nos está costando demasiado. Entonces, no entender cómo sacarle rendimiento a nuestros ahorros, no entender cómo funciona el mundo de las inversiones, provoca que al final del año, como mínimo, si una persona pues cobra, imagínate, 24.000 euros al año, que es la media más o menos, estamos ahí en la media española, pues estamos hablando que más de 2.000 euros de esos 24.000 se van a la basura. Entonces, si eso lo multiplicamos por varios años, si nos espera una situación similar, es mucho dinero. Entonces, procrastinar, hasta ahora creo que podíamos permitirnos el lujo, sí, pero ahora ya es inevitable. O sea, no podemos. Podemos tomar acción. ¿Y cómo? Yo creo que el cambio es poco aquí, ¿no? Lo que explicas tú en tu libro, el arte de conseguir lo imposible. Entonces, este es un maravilloso libro, no solo de mentalidad, sino de educación financiera. El cambio es posible. Es muy difícil, sí, es muy difícil, pero ya no podemos aplazarlo más. Fíjate que me ha venido a la cabeza mientras hablabas el 2000, para mí, mi momento fue el 2006, ¿vale? 2006, yo venía de trabajar en una empresa grande, reputada, y ya llevaba años pues estudiando PNL y coaching, pero para entretenerme, porque me gustaba, porque me cambió la vida, vaya, eso fue la realidad, ¿no? Pero me mantenía aferrado a eso, al tiempo en que yo sentía
que eso a mí no me llenaba. Y ahí seguramente que muchas de las personas que nos están viendo ahora mismo se sienten identificadas con esa sensación de seguridad, pero al mismo tiempo de vacío, ¿no? Y eso era el 2006. Y yo siempre digo, monté la empresa en el 2007. Si hubiera sabido lo que me esperaba, no sé si me hubiera atrevido, ¿no? Pero bueno, no me fue tan mal. Ahora, en el 2006, que era un momento de todo va bien, de locura, de embriaguez, ¿no? Económica, de especulación masiva, que todo el mundo especulaba, todo el mundo se compraba varias casas, las alquilaba y no sé qué hacía, ¿no? Y yo me sentía aferrado ahí a mi palito, que era mi empresa, ¿no? Y el hecho de querer soltar eso fue un momento crucial en mi vida. Pero es que eso era en el 2006. En el 2006 ese palo estaba. Hoy en día ese palo está en un barco. Las personas que sienten que tienen un trabajo fijo, realmente es solo la sensación, porque están ahí, bueno, sí, bueno, yo qué sé, pues si eres un funcionario, pues igual sí. Pero para la mayoría de la gente, el hecho de sentir que tienen un palo no quiere decir que ese palo no esté conectado a algo que va dando de un lado al otro, o que zozobre, o que se esté hundiendo por debajo y no te estés enterando, ¿no? Con lo cual, es curioso como en la mente de muchas personas que yo mentorizo, porque yo, como tú, me dedico a mentorizar gente. Claro, yo no hago la parte de finanzas, pero sí hago la parte de aquí, que es donde mucha gente, además de las finanzas, tiene problemas, ¿no? ¿Y qué les sucede? Pues que no se atreven a saltar, no se atreven a volar, no. Es el hecho de cambiar esa mentalidad de yo cobro un sueldo fijo cada mes a... dice el funcionario también va a zozobrar. Vale. Bueno, pues ya. Yo no sé, porque eso también se decía en el 2008, perdón, y no zozobró mucho, pero igual ahora va a zozobrar más. El caso es que, sea como sea, lo que estaba diciendo es que lo que frena más a la gente es esa sensación de que el trabajo por cuenta ajena es algo mucho más seguro que el trabajo por cuenta propia. Y bueno, yo llevo un montón de años trabajando por cuenta propia y de seguro nada. Pero es verdad que de seguro nada, pero también es verdad que está en tus manos, ¿no? Y que a veces no pensamos que cuando estamos en una empresa, por muy bien agarraditos que pensemos que estemos, seguramente hay una persona que tiene un botoncillo ahí decidiendo qué hacer contigo, ¿no? Y eso es un tema de mentalidad, y que quizás procrastinando tanto en el barco, ese barco se te esté hundiendo y no te estás dando cuenta, ¿no? Totalmente. Yo no soy mucho de dichos populares, porque creo que la gran mayoría son creencias que te cagas, pero hay uno que para mí tiene mucho sentido del mundo, y en lo económico, es no pongas todos los huevos en la misma cesta. Entonces, desde pequeño lo sabemos y no lo hemos adaptado, ¿no? Sí que, en mi experiencia como empleado durante, bueno, muchos años de mi vida, no sé si fueron 7, 9 años, pues sí que había sensación de seguridad en mi aspecto. Pero claro, es lo que dices, oye, es que dependo de si la empresa va bien, fantástico. Si al jefe le caigo bien, fantástico. Pero solo que haya un cambio, ejemplo, todos creíamos que aquí, bueno, todos estamos encantados con Amazon, de recibir los paquetes y vemos los super almacenes de Amazon que hay en el aeropuerto de Barcelona y todo lo demás. Y dices, hostia, es una empresa robusta. Pues Amazon acaba de anunciar que 1.000 de sus trabajadores se van a la calle, ¿no? En lo que llevamos de 2 años y medio, desde el 13 de marzo de 2020, más de 10.000 personas que trabajan en el sector bancario, que es como la joya de la corona de la economía, se han ido a la calle. Entonces, wow, sí que nos da seguridad y bueno, pues los funcionarios, perdón, no me sale ahora la palabra, perdón, los funcionarios nos proporciona una ilusión de seguridad importante, pero claro, nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Supuestamente deberíamos recibir en España, desde Europa, 140.000 millones de euros y no ha llegado ni el 20%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los ministerios? ¿Qué es lo que va a pasar con los organismos públicos? Ojalá no nada malo, pero hace 3 años pensábamos que no vendría ningún bichito y todos estábamos contentos hasta que las cosas pasan, ¿no?
Y Lo que cuando quiero decir vino con esto, dijimos que era una gripe. era una gripe. Que Veíamos solo a era los una chinos gripe. con mascarilla, en enero los veíamos con mascarilla y nos reíamos, ¿no? Entonces, o los judíos en el año 30 y pico, pues se pensaba, no, aquí no pasa nada. Mira qué les pasó a los pobres. Entonces, yo creo que los humanos somos expertos en pensar que no va a pasar hasta que pasa. Por eso un poco mi obsesión, estoy ahora obsesionado, ¿no? Con la fábula de Noé, es... empezó a construir la vía, no llovía. Hay tiempo, tenemos tiempo, pero aquí lo importante es, antes de trabajar o paralelamente de trabajar la inteligencia financiera, es trabajar la mentalidad que haces tú, Xavi. O sea, para mí fue clave en mi desarrollo interior. Tener esto fuerte, ¿no? Fíjate, el capítulo número 3, decías por aquí, o el 4, creo que era, un héroe tiene actitud, ¿no? Un héroe tiene actitud. Y la actitud Subrayado y es todo, un muy bien. conjunto... ¿Perdón? Que lo tienes subrayado y todo, muy Todo, bien. todo. Bueno, yo estoy encantado, ¿eh? O sea, de diferentes colores, de todo, todo. O sea, y hay algo muy interesante que te quería comentar, de que Xavi me escribiste, lo traduzco al español, una dedicatoria, cuando acabamos el primer curso de PNL, el Practitioner. Que tu pasión te permita tener la energía para volar tan alto que las estrellas sean tus compañeras de viaje. Y a mí aquí la palabra clave es pasión. Entender cómo yo anclo la pasión, ¿no?, en mi cuerpo a través de un conjunto de pensamientos, de imágenes, de sensaciones, fue clave precisamente para dar ese salto, de dejar, ¿no?, de estar a ver si me caigo o no por la borda y proporcionarme una situación más propicia, que es seguridad interna, no externa, sino seguridad interna. Bueno, es que de este tema podríamos estar hablando horas porque es apasionante y evidentemente es mi tema. Y es mi tema viniendo yo de una familia de abuelos que eran de tu tierra, además, y que pasaron una guerra civil y que vivían atemorizados y que vivían siempre ahí con los ahorros y con las cositas y cuidado, no arriesgues y tal, ¿no? Y en mi casa, por suerte, yo... fui hijo de un emprendedor. Lo que pasa es que mi padre, como tú ya sabes, murió cuando yo era muy joven y me quedé con la parte negativa de todo esto, ¿ves? Mis abuelos dijeron, ¿ves? Cuando menos te lo esperas pasa algo y que te jode la vida, ¿no? Literalmente. Es que tú eras muy pequeño, me ¿no? has hecho Tenías poco... 12 años, 12 años tenía. Claro, de repente es como que la visión de los abuelos ganó, ¿no? La de mi padre era mucho más de tirar para adelante y de ver la vida, etcétera, etcétera. Y los otros eran retraídos y ganaron, ¿no? Y ganaron. Luego me sorprende, bueno, me interesa más bien cómo te expresas, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde tú haces un vídeo como yo, que yo tengo un canal de YouTube, por si a alguien le interesa, y hablas de no solo de la actitud, que muy bien tú decías, sino, porque ya sabes que hay gente que habla de actitud, y que en la vida todo es actitud, y venga actitud, y joder, que tienes que ser buena persona, que joder, tienes que ser buena persona, ¿no? Que está fantástico la actitud, sí señor, pero ¿y la aptitud? Y el conjunto de habilidades, ¿no? Pues vivimos en una era donde tú haces un vídeo en YouTube de aptitudes, de estrategias de motivación y tal, y tienes visualizaciones. Pero tú haces un vídeo de cómo manifestar en tu vida o cómo a través del secreto vas a atraer siempre que fluyas y tengas un pensamiento positivo y tal, y yo lo he comprobado porque yo he hecho uno de esos, tienes 10.000 veces más visualizaciones. Y en cambio tú estás hablando y tú estás diciendo, cuidado, 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 no te creas que las cosas van a ir bien, que puede haber un patapum en cualquier momento. Pero, Edu, eso no es pensamiento positivista. ¿No lo estarás atrayendo a tu vida que haya una crisis mundial, Edu? ¿Cómo explicas eso? Claro, es muy interesante esta visión. O sea, hay personas que me dicen, oye, Edu, es que pareces un poco catastrofista, ¿no? Alarmista. No lo sé. Sí, tal vez puedo dar esa imagen a veces, pero prefiero estar preparado, ¿no? O sea, y no desde la escasez, desde, hostia, yo creo que el compromiso con uno mismo y con la familia es que no pase nada, que no le falte nada, ¿no? Y todo empieza, fíjate que en marzo de 2020, cuando todos estamos cerrados en casa, los únicos que estaban preparados para actuar
eran los militares. Nos gusten o no los militares, ¿eh? Yo allí ya no me meto. Pero los únicos que estaban preparados eran los militares. ¿Por qué? Porque tenían el plan B, el C, el Z, ¿sí? Entonces, no están allí, bueno, están allí en caso de situación extrema, ¿no? Entonces, no hace falta irse a ese extremo, pero sí al menos tener las nociones fundamentales. Y un poco con lo que hablabas, ¿no? Del positivismo, de todo, venga, hago afirmaciones positivas y piensa, ¿no? En positivo. Yo nunca he ido a un evento de Tony Robbins. Yo me he leído sus libros, me gusta el hombre y cómo lo enfoca, pero nunca he ido a un evento. Yo me pregunto, hostia, los 3 o 4 o 5 millones de personas que han ido a sus eventos, todos deberían estar en las portadas de Fortune 500 o todos deberían estar en Men Health, ¿no? Con unos cuerpos que te cagas y digo, ¿qué ha pasado con esos millones de personas que han ido a sus eventos y se han gastado la pasta? Sí, está muy bien la motivación y la actitud, de puta madre, me encanta su... Bueno, a mí me flipa el documental en Netflix, ¿no? I'm not your guru, pero ¿qué pasa luego cuando vuelvas a casa? ¿No? Entonces, yo no tengo ese éxito, tampoco de momento no me lo he planteado, pero estoy en paz. Estoy en paz y estoy avanzando en la dirección. Eso para mí es el objetivo, no está en la dirección que cada uno queremos. Consiga o no los objetivos, hay cosas que no dependen de mí. Yo me he fracasado muchas veces, me he equivocado, pero sigo avanzando. Ese para mí es el éxito realmente. Me caigo, sigo avanzando y lo hago desde esa tranquilidad, ¿no? Y sabiendo que me estoy preparando en caso de que algo malo ocurra. ¿Para qué? Para que no me pillen con los pantalones bajados. Bueno, ya sé que no eres muy fan de los dichos populares, pero ese dicho que va de perlas, A ver. que es a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, si por manifestar, si por proyectar, si por co-crear te dejas de guardar un dinerillo o de invertir un dinerillo o de hacer algo con tu dinero, hay más riesgo que si haces las dos cosas, ¿no? Claro. Por lo tanto, como una vez le dijeron a Picasso, maestro, ¿cómo hace usted para tener esta inspiración y crear estos cuadros? Y él dijo, a mí la inspiración me viene trabajando, ¿no? No quedándome ahí esperando a que me venga la inspiración. Exacto. Lo cual es muy interesante. Y esto me recuerda una cita. Ayer colgué un vídeo en YouTube hablando precisamente de definición de objetivos, y ponía una cita que me parece interesante, a la postre todo lo que has dicho ahora, no nos definen nuestros logros, sino en quién nos convertimos mientras estamos acercándonos a nuestros logros, ¿no? O a nuestros objetivos. Y ahí está el punto. El punto es, en vez de identificarte tú por tu objetivo, te identificas por cómo en aquello que te estás transformando mientras consigues algo, ¿no? Y ahí creo que uno de los aprendizajes que todos podemos hacer en crisis y fuera de crisis, porque después hay esa cita que dice que nunca ha salido un buen marinero de aguas mansas, ¿no? Yo creo que lo que tú decías de la crisis, yo ya he pasado la del 2008, 2009, y ahora y pasamos la del COVID, que también afectó a mi negocio, y ahora pues lo que venga, ¿no? Al final yo creo que hay dos maneras de ver las cosas, y Bandler lo cuenta muy bien. Una es precipicio, es decir, llegará aquí y te vas a caer y te vas a morir, y la otra es precipicio, ay, puf, bueno, pues no había tanto precipicio, espera, puf, ay, te levantas, hostia, estás todo magullado, ¿no? Uf, me he hecho un chichón, me sale sangre por aquí, pero, y vas un poco así, pero, bueno, todavía, pero si ando, ah, no, hostia, pero es que me duele mucho la espalda, pero ando, ¿no? Sí, y creo que si las personas, como dice Bandler, avanzaran la película más allá de ese momento de lo que sea, llámalo como sea, ¿no? Yo le llamo Mad Max y la cúpula del trueno, ¿no? Todos los coches ahí persiguiendo a un camión de gasolina, ¿no? Y lanzando llamas y de todo, ¿no? Porque ya no hay gasolina en el mundo. Pues, y ojo, y tú lo has dicho muy bien, o sea, por mucho que no queramos pensar que van a pasar cosas malas,
La única realidad inmutable en la historia de la humanidad es que cosas malas pasan. Tú puedes pensar en la co-creación, puedes pensar en la ley de lo que quieras, pero la ley de lo que quieras no ha evitado que cayeran meteoritos a la Tierra. Y por cierto, te voy a dar un dato, ya que estás obsesionado ahora con lo de Noé, que sepas que el mito de Noé es el mito más extendido en la Tierra. Cualquier civilización del mundo tiene un mito análogo a una persona que en un momento dado los dioses o el dios le dijo que venía un diluvio universal o que venía una gran inundación y se preparó guardando, almacenando en forma de barco, yéndose a una montaña más alta o lo que sea. En Mesopotamia como a Noé, en Asia o en las Américas. Bueno. Ese mito está extendido, para que lo sepas. Bueno, y de gracias. hecho el de Noé se basa en un mito sumerio que ya hablaba de esto. Fíjate, por si te interesa el tema. Voy a investigarlo. Buenísimo. Y es que de meteoritos han caído siempre, y meteoritos que han caído en los polos, y han fundido un montón de agua y han provocado una inundación, ya han pasado más de uno. O sea que no nos tiene que extrañar eso, ¿no? Luego, hablando ya un poco más sobre lo que hablábamos, creo que es importante, como dices tú, el tener en cuenta que cosas pueden pasar. Yo perdí a mi padre y creo que no lo atraje, no lo atraje a mi vida, pero perdí a mi padre y eso jodió completamente la economía familiar y jodió muchas cosas. Pero no me morí, no se acabó el mundo, salí de ahí, ¿no? Y creo que esa es una visión importante para todos los que nos escuchen, ¿no? Es decir, las cosas se pueden poner mal, es muy probable que se pongan mal, pero también es muy probable de que encuentres la manera de resolverlo siempre que tengas control de esto, ¿no? Y no te pongas histérico o no te pongas tan mal que no puedas controlarlo, ¿no? Claro, claro, no son cosas separadas, sino es hacer las dos, como has dicho tú. Es, oye, sí que voy a trabajar la mentalidad, sí que quiero atraer lo que quiera en mi vida, pero hagamos el trabajo. O sea, que cada uno pues haga lo que le toca, ¿no? ¿Qué es lo que le toca? Lo que considere necesario para conseguir eso. ¿Sí? Y todo empieza para mí, es que el financiero, o sea, ya podemos tener, se habla mucho del propósito de vida, ¿no? De vivir, de tus pasiones, y está muy bien. Pero claro, si yo no tengo dinero suficiente para llegar a final de mes, lo único que voy a pensar es, ok, este mes, ¿cuál es la marca de macarrones que me puedo permitir? Hostias, la pasta ha subido un 40% en Europa. Joder, ¿sí? Entonces, la pasta no me refiero al dinero, sino la pasta de la comida, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y todo empieza, primero, ¿cuál es la situación económica que deseo de ahora en adelante? Da igual, como si no existiera la situación actual mundial. Es, oye, ¿qué es lo que deseo? En 3 años, en 5 años, ¿cómo me gustaría que estuviera mi economía, ¿no? Un poco tener, ya trabajando a su modalidades, trabajando, oye, la foto finish, ¿no? ¿Cuál es la foto clara? Voy a ponerle allí color, voy a ponerle movimiento, voy a darle textura. Entonces, desde esa imagen clarísima, genero un conjunto de emociones. Esas emociones las anclo, ok, me pongo a trabajar. Tengo aquí el ordenador. ¿Qué es lo que necesito? Un presupuesto, una hoja de control, saber cuáles son los ingresos que entran, cuáles son los que salen, los gastos, cómo estructurar esos gastos. Entonces, allí parecen cosas difíciles, pero al final son ponerse 5 minutos cada día. Y al final del mes son 2 horas. O sea, con todos mis alumnos que llevo en los últimos años, en 2 horas al final del mes tú tienes controladas las finanzas personales. Y cuando una persona controla su mentalidad y sus finanzas, son para mí los 2 elementos fundamentales para construir una base financiera de éxito. La base. Luego hay más cosas. Pero mentalidad y el control financiero. Luego, entiendo por lo que dices. Espera, que Mónica me dice que en punto se cerrará el directo. Vale, ok. Lo tengo en cuenta. Bueno, pues ya acabo. Es que estaría hablando contigo horas. Luego, ¿hasta qué punto? Porque tú trabajas a nivel, eres coach 1 a 1 también, entiendo, ¿no? También. ¿Cómo juegas con el miedo en todo esto? Es decir, cuando alguien tiene miedo, ¿cómo haces que esa persona accione ese miedo? ¿Que haga qué con ese miedo? ¿Cómo haces que sea de utilidad o no para esa persona? Primero lo que intento detectar es la persona,
o sea, el alumno en cuestión, cuál es el metaprograma que tiene, por acercamiento o por alejamiento. Es decir, esa persona se motiva más alejando dolor o acercando placer. Entonces, desde allí, ok, si se motiva más acercando el placer, pues vamos a crear un plan que realmente le motive, que le ilusione. Y no solo el plan del objetivo, sino cada uno de los microobjetivos que hay en ese proceso. Y trabajar allí, pues a través de una hipnosis, trabajar a través de una visualización, pues que esa persona pueda seguir trabajándolo por su cuenta cuando yo ya no esté. Porque, claro, una cosa es hacer la sesión, pero luego te enfrentas en todas las cosas del día a día. Entonces ves a saber, ¿no? Entonces que tenga al menos, aunque no sepa utilizarlas, que su inconsciente vaya trabajando en ello. Entonces teniendo claro primero el metaprograma, me acerco o me alejo, ok, establecer el plan, anclar emociones positivas o eliminar emociones negativas o ambas, ¿no? Un choque de anclas. O a partir de allí, y el último paso es, ok, herramientas a través de la hipnosis o a través de una visualización para que esa persona pues esté programada en esos días hasta que nos volvamos a ver. Fantástico. O sea que en el fondo entiendo que haciendo un... Perdona, llegué de Estados Unidos medio resfriado. Por lo tanto, entiendo que como resumen sería, oye, si nos cogemos de la idea de que rezando pero con el mazo dando y por lo tanto el miedo es una herramienta para que en cierto modo yo me prepare un plan B y al mismo tiempo el miedo no me puede detener de quedarme ahí aguantado en el palo si no quiero estar en el palo. Hay gente que quiere estar en el palo. Tiene que haber gente. Es que hay no voy a abrir ahora el melón de esto, pero hay que no sé cómo se llama, este gurú del marketing, un tío pelao que prácticamente trata de tontos los que trabajan en una empresa y que todo el mundo tendría que ser emprendedor, ¿no? Y yo siempre pienso, si todo el mundo fuera emprendedor, los coches, ¿quién los montaba? ¿No? Es decir, en esta vida tenemos que agradecer muchísimo que haya un montón de gente que no tenga ningunas ganas de ser emprendedor. Y ser emprendedor no es lo mejor del mundo, es solo para algunas personas que así lo eligen y así lo sienten, ¿no? Y para el resto, pues oye, que sigan trabajando, que sigan haciendo lo que les hace feliz o simplemente lo que quieran, ¿no? Total, porque claro. al final eso de, tú no eres emprendedor, eres tonto, y yo soy emprendedor y soy listo, ni mucho menos, ¿eh? Tampoco. Allí no hay tolerancia para nada. Entonces yo creo que es importante que cada uno tiene sus objetivos. Aquí lo importante es proporcionar las herramientas necesarias a las personas que tienen una vida que les gustaría cambiarla, ¿no? Pues, oye, si yo estoy a gusto siendo empleado o estoy a gusto siendo emprendedor, fantástico, pero si no estoy a gusto y quiero cambiar, hacerlo. Entonces, dar el paso es muy jodido. O sea, el proceso mental, ¿no? Una estrategia mental que hay que trabajar. Oye, Amanda está pidiendo ya por segunda vez parte 2, parte 2, parte 2, ¿eh? Que lo sepas, que lo sepas. Bueno, es que aquí podríamos hacer 1000 partes. Bueno, ya lo hablaremos, a ver qué. Bueno, oye, Edu, que se nos va a cerrar la sesión, que podríamos estar hablando horas, que me parece un tema apasionante, que a mí mismo, todavía hoy en día, el tema del dinero, me lo estoy trabajando, sinceramente, porque hay un montón de cosas que me voy descubriendo que tengo con el dinero, porque es que el dinero es simplemente el mecanismo para otras cosas, como tú decías, la seguridad, la tranquilidad, el no sé qué, el no sé cuántos, es solo el medio, ¿no? Y que todos más o menos debemos tener algo con el dinero. Ha sido fascinante, me ha encantado. Cualquier persona que quiera saber más sobre Edu, sobre su trabajo, y pues, aquí seguro que tienes un montón de fans, pero que ya sabe que lo puede entrar en su perfil y contactar con él, que ha sido un placer, te lo agradezco muchísimo, Edu. Como siempre, es un auténtico, absoluto placer y orgullo poderte tener y poder hablar un ratito contigo. Un placer, Xavi. Para mí es maravilloso compartir rato contigo, una buena conversación y con todos vosotros. Ojalá pues haya servido de utilidad. No hemos dado herramientas prácticas. ¿Por qué? Porque creo que es mucho más importante la idea. O sea, la idea que hemos hablado aquí o el conjunto de ideas creo que es la semilla necesaria para que luego la práctica pues se desarrolle, ¿no? Así que gracias, Xavi. Y si quieren practicar PNL, ya saben que en Talent Institute les enseñamos a hacer estas cosas. O sea que ya saben que pueden entrar en nuestro perfil en Talent Institute. Si quieren saber más de inteligencia financiera, Edu Iglesias. Si quieren saber más de PNL, Talent Institute.
y que entren en el canal de YouTube y que aprendan tanto como quieran de PNL a través del canal o que nos contacten y que contacten a Talent Institute a través de la página web. Muy bien. Oye, gracias y a todos los que habéis estado, muchísimas gracias y que a ti, Edu, ha sido, ya te lo digo, una gozada tenerte aquí. ¿Puedo decir algo, Xavi? Hombre, claro. Para aquellas personas que queráis llevar vuestra vida al siguiente nivel, sea en lo financiero o cualquier cosa, necesitáis aprender sobre PNL. No solo aprender, sino cómo utilizarlo en vuestro día a día. Yo hice 3 formaciones, 3 cursos con Xavi, el Practitioner, el Master, el Coach, y empezando solo con el Practitioner para mí fue una revelación. Así que aquellas personas que realmente lo que queréis es éxito en vuestra vida en cualquiera de las dimensiones, por favor, hablar ya con Xavi, con su equipo, porque a mí no solo me ayudó en lo financiero, sino en todo lo demás. Y es brutal. Si no quieres o no tienes ahora tiempo para una formación completa, este verano léete este libro, por favor. Este verano léete este libro porque de las decenas que tengo por aquí, yo lo pondría, de hecho lo tengo en mi top 20, que es una guía gratuita que se pueden descargar, está allí en el top 20, del arte de conseguir lo imposible. Bueno, ya ves que yo lo tengo súper subrayado. Sí, Fue sí, brutal. sí. Gracias, Xavi. Impresionante. Nada, agradecido por supuesto por tus palabras, pero es que además sé que no lo estás diciendo aquí para quedar bien, porque curso que hacemos de PNL, curso que hay al menos una persona que viene de tu parte, si no hay 2 o si no hay 3, o sea que me queda clarísimo que hablas bien de mí y de Talent Institute allí donde vas. Gracias, gracias Edu. Vamos a ver si te convencemos para más adelante a hacer una parte 2, ya que insiste tanto Amanda, que sea ella la que dirija la sesión en ese caso. Claro que sí. Un placer, Xavi. Venga, Cuídate gracias mucho. Edu. Chao. Chao, chao. Adiós a todos.